¿Está usted de acuerdo que se construya un parque de diversiones en el Campo de Marte? Vamos a ver qué opina el panel y de inmediato nuestro público televidente. José. Rafael, acá hay dos cosas, para ser claros. En realidad hasta tres. En primer lugar, si el parque lo pone un chileno, un cubano, un puertorriqueño, un indio, un hindú, para mí no hay problema. O sea, el tema no es de dónde viene la inversión, en este caso en particular, porque no se trata de una empresa estratégica, se trata de un parque de diversiones, digamos que es un tipo de empresa que no va necesariamente a perjudicar a los peruanos por el tema de la inversión. Pero lo importante aquí es que al país y a la capital en general, con la contaminación ambiental que tenemos, nos faltan pulmones, más bien, nos faltan áreas verdes, nos faltan lugares de recreación abiertos al público, donde uno pueda ir, escuchar pájaros, todavía se escuchan los pajaritos, ver árboles, ver cosas verdes, sentarse a descansar en paz, en silencio. No, pues, el Campo de Marte no. El Campo de Marte no es un lugar para esto. Y por ahí he escuchado en alguna publicación, o he leído, perdón, en alguna publicación que se está hablando de un ingreso de $150.000 dólares diarios o mensuales para la municipalidad local. Ese no es el hecho. Hay otras formas de agenciarse seguramente dinero si es que hace falta para ese distrito, pero destruyendo una de las pocas áreas verdes de una magnitud importante en el Congreso, en Jesús María, me parece descabellado. Sí, Alfredo. Bueno, efectivamente, pues cuando hablamos del Campo de Marte, a mí me recuerda cuando mi abuela me hablaba que iba al famoso hipódromo de Santa Beatriz, ¿no? Donde incluso fue uno de los atentados a Sánchez Cerro, al presidente Sánchez Cerro, ¿no? Bueno, efectivamente, la Constitución es muy clara al respecto, ¿eh? Como bien ha dicho Pepe Rocha, si bien nuestro país respeta la libertad de empresa, la iniciativa privada, incluso la igualdad de la inversión extranjera y nacional, lo dice la Constitución claramente, hay una cosa muy interesante que también señala la Constitución, que dice que el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, etcétera. Es decir, hay una acción directriz del Estado también. El Estado no se mantiene al margen en virtud de la libre competencia, la libre empresa, etcétera, etcétera. Entonces el Estado sí puede tranquilamente invertir, ¿no? Y determinar, como ha dicho Rafael, que la inversión se haga en otra parte. Por un tema de salud, no podemos privarnos de parques, sobre todo como el Campo de Marte, que tiene más o menos 100.000 metros cuadrados, más o menos. Acá van a usar, dice, 37.000 metros cuadrados en este parque de diversiones, por todo lo que implica este parque de diversiones. Contaminación, más automóviles, más personas, etcétera, etcétera, ambulantes, ya conocemos nuestra realidad nacional, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, puede estarse en otro sitio encantado. Lima es muy grande. Ahora, ojo, que Lima te está perdiendo pulmones. La zona del Urín, por ejemplo, ya se está industrializando, ya se está urbanizando. La zona de Chosica, Chacalacá, etcétera, ya no digo nada, ¿no? Está urbanizado. Ya no es como no éramos chicos, íbamos al pie del río, a hacer paseos al campo, etcétera, ya no. Ahora hay que irse cada vez más lejos. Entonces, efectivamente, algo hay que hacer, pero bienvenida a la inversión, como dicen, ya sea chilena, brasilera, china, mongólica, da igual. El tema es que tiene que hacerse en un sitio adecuado. Sí. Doctor Héctor Vargas Aya, con la respuesta. Bueno, ya sabemos que nosotros estamos caracterizados en el Perú por ser arboricidas. Lima es una ciudad contaminada, se necesita más o menos 7 u 8 árboles por persona, aquí no hay ni 2, y se está destruyendo cada vez más los parques, los únicos, porque yo me acuerdo cuando, hace muchísimos años, no voy a decir cuánto, el Campo de Marte era el inicio de un gran parque que se llamaba el Bosque de Matamulas. Y el gran Campo de Marte y el Bosque de Matamulas era un gran parque cuando Lima tenía 500.000 habitantes. Y hasta cuando tuvo más o menos 800. Vinieron las botas y destruyeron todo. Se construyó un hospital inadecuado, ese hospital no debe estar ahí. Se botaron millones de árboles. Se construyó el casino militar, botando parques. Se construyó muchas cosas y se vendió terreno para viviendas. Y junto a eso, un poco más, estaba el famoso hipódromo de Santa Beatriz, que también se ha destruido todo. Y entonces, no es nada raro que en este país se está cometiendo cada día este tipo de crímenes, son crímenes. Y está bien un parque de diversiones, sí señor, pero en lugares adecuados. Quiero poner un ejemplo, por ejemplo. El famoso parque de diversiones Disney World, en el estado de Florida, no está en la ciudad de Miami, ni siquiera en la propia ciudad de Orlando, sino a un extremo, una zona aislada, y donde se ha habilitado un sitio especial
y no destruyendo lo que ya existe. Por lo demás, se ha dicho aquí que con mucha propiedad que el campo de Marte debe gozar de intangibilidad, pero ya estás dejando de ser intangible, porque hay muchas cosas que se han permitido. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se haya construido una pista enorme ahí para dar paso a desfiles y a soldados? Eso también debe destruirse. Ahí no debe haber pistas de ese tipo. El campo de Marte se está achicando. Y como lo dijo Rocha, aquí no se trata de que sean argentinos, chilenos o judíos, no, nada, ni peruanos ni nadie. Entonces, repito, los grandes parques en el mundo son respetables. El parque de Bolonia de París, ¿quién va a tocar el parque de Bolonia? Apenas en el centro del parque hay pequeñas acústicas para conciertos musicales, de música selecta y culta, pero no para este tipo de cosas. El bosque, el Hyde Park en Londres, donde bueno, es una maravilla, que tiene como 500 hectáreas. El bosque de Palermo en Buenos Aires, que tiene 300 hectáreas, respetable. Claro. Dentro del bosque hay cafetines, hay sitios pequeñitos, pero sin destruirlo. De manera que yo estoy de acuerdo con la protesta y hay que ayudar a esta gente de Jesús María que siga protestando y ojalá hay un movimiento feo que hay que eliminar. Y que sirva de oportunidad para acabar con esa pista también, porque ahí hay una pista que no tiene por qué estar en medio del campo de Marte. Reivindicar al campo de Marte. Y hay cosas que no se han tomado en cuenta, además, Rafael. El tránsito en 28 de julio, en esa zona, es atroz. Es atroz el tránsito ahí. Vayan a cualquier hora por el lado de Guzmán Blanco, 28 de julio. Salaberry. El tránsito es horrible por ahí. Imagínate un parque de diversiones donde seguramente irían 10.000 personas, 20.000, 30.000 personas diarias. ¿Cómo va a ser el tránsito ahí? ¿Qué significaría eso seguramente? Que cierren la Avenida de la Peruanidad para hacer estacionamientos. Por lo menos, ¿no? Es terrible. Además, imagínate que tú hayas comprado tu casa en el campo de Marte, hay unos edificios donde he tenido amistades, porque yo en Mogaburos ahí he pasado muchos años de mi juventud, de mi niñez. Imagínate la tranquilidad de los edificios, de las personas que viven por ahí, verse ahora transformada en el escándalo que va a haber cuando 30 o 40.000 personas acudan diariamente a ese lugar. No me parece justo ni para Lima ni para los que viven ahí en la circunferencia de la zona. Y efectivamente, esa avenida que se llama la Peronidad, ¿no? Sí, Avenida de la Peronidad. Debería llamarse Avenida de la Antiperonidad. ¿No? Hay que eliminarla. De repente la empresa chilena le cambia de nombre. Sí. Y una cosita además, habría que ver las normas de urbanismo, ¿no? Las normas municipales, no solamente de la propia municipalidad de Jesús María, sino las de Lima Metropolitana. Ojo que nuestra querida amiga y alcaldesa, señora Villarán, posiblemente tenga que entrar a tallar en el tema, porque hay unas normas de urbanismo y como decía... Va a romper el paisaje. Claro, y como decía el señor Vargas Saya, en París, por ejemplo, el Euro Disney no está en medio de París. El Central Park de Nueva York no tiene... Los parques de diversiones grandes y conocidos a nivel mundial están en las afueras, y bien en las afueras. Incluso en París, por ejemplo, el famoso aeropuerto donde hay exhibiciones aeronáuticas. Sí. ¿Se han visto donde se vuelan estos aviones de la Segunda Guerra Mundial, que son preciosos, ¿no? Etcétera, están en las afueras, ¿no? Y tiene que ser así. Así es. Amigos televidentes, usted tiene los teléfonos, vaya a sus teléfonos, queremos conocer su opinión sobre este tema. Un tema que atañe a todos los limeños en realidad. La pregunta es, ¿está de acuerdo con un parque de diversiones en el campo de Marte? ¿Está de acuerdo con un parque de diversiones en el campo de Marte? Vamos a recibir entonces la opinión del ciudadano, del protagonista en Habla el Pueblo. Estamos listos para ir con el análisis y nuestro panel. Hay mucho más también en el programa, recuerde a las 10 de la noche con don Aquiles Pérez de IMA, con importantes resultados en los sondeos que realiza esta encuestadora. Estamos entonces con el ciudadano. Buenas noches. Sí. Adelante, bienvenida. Sí, mire, solo para decirle realmente que los pulmones de la ciudad, como bien expresan ustedes, deben ser respetados. Pero esto de la inversión chilena ya es un abuso. En realidad solo quieren montar esas máquinas viejas como en esos parques donde murieron unas criaturas no hace mucho y ni siquiera tenían servicios de emergencia, y por último, hasta quisieron burlarse de la atención de estos niños, porque simplemente se trata de traer máquinas viejas, montar, envenenar la ciudad, cobrar lo que quieren y obstaculizar una vida saludable para la gente. Realmente, yo no sé, pareciera que la inversión chilena en el Perú solo busca destruir a cambio de un dinero fácil. Y a ese alcalde de Jesús María hay que llamarle la atención. Él no está respetando la voluntad popular de escoger y elegir a un alcalde que respete el bien de sus ciudadanos. Gracias, señores. Muchas gracias también. Adelante, por favor, con el siguiente televidente. Bienvenido. Buenas noches con todos. Muy buenas noches.
con relación a la pregunta, de ninguna manera, dadas las circunstancias, recuperemos Coyique y que esto sea una llamada de atención a los corruptores y corruptos. Buenas noches. Muy buenas noches. Siguiente participante. Adelante, por favor. Lo escuchamos. Aló, buenas noches. Bienvenida, ¿qué tal? Yo vivo justo en la intersección de Mugaburu con Horacio Urteaga. Le digo que todos los días para salir a trabajar es terrible. Primeramente, no podemos pasar ya por el lado donde dicen ustedes la peronidad porque ya está cerrado. No tenemos opción, tenemos que voltear todos a la Berry para poder ir a dar la vuelta, ¿no? Para salir por el otro lado. Es una cosa terrible. Estamos llenos de polvo, los carros se llenan de polvo, es una cosa terrible. Muchas gracias a usted por su opinión. Vamos con esta llamada. Antes de nuestros titulares, el debate se enciende en Habla el Pueblo. Buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenida al programa, ¿qué tal? Buenas noches, sí, llamaba para opinar acerca del campo de Marte. O sea, con todo gusto. Yo no estoy en contra de la modernización ni de nada, pero yo creo que el campo de Marte forma parte de una historia. Creo que al menos de la historia de mi familia y de mucha gente que vive por Jesús María, por Lima, por Breña. Es un lugar que hasta ahora los niños llevamos a nuestros hijos, a nuestros hermanitos a jugar. Es un lugar para que se distraigan toda una tarde, toda una mañana. Entonces yo sí estoy en contra de eso. Sí, me gustaría que hagan un parque de diversiones, pero no, o sea, en ese lugar no. Yo creo que hay un montón de lugares donde podrían hacerlo, porque aparte de eso, ese parque es, ¿cómo explicarle? Es un lugar donde puedes respirar aire puro. Así ¿no? es. Entonces yo de verdad estoy en contra. Muchas gracias por llamarnos, muy amable por su participación. Vamos a las 11 del 11, los titulares que impactan al país.